Buenos días. Es un tema especial. Cuando mi amigo me pidió el tema, a mí la cruz me apasiona. Les digo que ha sido un tiempo hermoso, pobre Analía, la llevo varias semanas hablándole de la Pascua y es un tema hermoso. Pero cuando yo pienso en la Pascua, pienso en el apóstol Pablo. Pablo estuvo a los pies de Gamaliel, un fariseo, un escriba que enseñaba muy profundo, y este hombre Gamaliel decía, en la celebración del pueblo, no era creyente, él decía, en la celebración de la Pascua siempre tienen que haber tres cosas. Siempre se tiene que hablar de tres cosas: del cordero, del pan sin levadura y de las hierbas amargas. Y es la simbología del pueblo de Israel. Pero cuando Pablo en 1 Corintios, no lo busquemos, escribe: porque primeramente, capítulo 15, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Horacio lo citó muy bien. Veamos las Escrituras. No miren a Eliezer, la Escritura, que Dios nos hable. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Un libro escrito en aproximadamente 4000 años. Pero hermanos y amigos, desde las primeras páginas se empieza a ver la cruz. Todo el libro apunta a la cruz. Todos los caminos conducen allí. Desde Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. Intentaron cubrir su desnudez con hojas. El hombre siempre ha intentado tratar de tapar su conciencia con obras y con religión. Pero llega Dios y lo encuentra. ¿Por qué te escondiste? Tuve miedo, por supuesto. Empezó el pecado. Y lo cubrió con pieles de animales. Sangre, animal, inocente, la idea. Y después viene el primer sacrificio de Abel, que dice que de lo mejor de las ovejas ofreció el sacrificio acepto a Dios. Pero más adelante ya empieza a anticipar el cordero. Cuando en Génesis 22 el Señor le pide a Abraham, después de ese milagro del nacimiento de Isaac, que ofrezca a su único hijo. Y en Éxodo 22 le dice: caminaba al monte Moría 3 días de camino con un muchacho que por el pasaje entendemos que no era un niño, porque cargaba la leña, era un joven adolescente, más o menos unos 14, 16 años, dicen los historiadores. Empieza a caminar, va con los 2 siervos. El Señor le había pedido que le ofreciera en holocausto. O sea que la fe de Abraham era de que las mismas cenizas, cuando le dice a los 2 criados, yo y el muchacho iremos y volveremos. Ya su fe, por eso es el padre de la fe, qué increíble. Ya sabía que de las mismas cenizas Dios lo iba a resucitar. Pero van caminando, y cuando los judíos eligen los corderos para el sacrificio, lo examinan 4 días. Y se dice que en esos 4 días, aun si el cordero cuando lo atan se revela un poquito, no sirve. No es un cordero manso. Y lo cambian. Y yo pensaba en Isaac, porque Isaac le hizo una pregunta a su padre: ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Me imagino la cara de Abraham: Dios se proveerá. Pero el muchacho se dio cuenta en un momento que el cordero era él. Y se dejó atar. Y en aquel momento, cuando Abraham lo va a sacrificar, aparece el ángel y aparece el carnero, y se conoce Dios con un nombre: el Dios de la provisión, el carnero en lugar de tu hijo. Y allí el pueblo empieza a entender eso. Sabemos que van prisioneros, quedan prisioneros en Egipto después de que José les ayudó en el libro del Génesis, y quedan esclavos por el faraón. Y llega un momento después de los 400 años que aparece el libertador, que es Moisés. Y Dios lo envía y le dice al faraón
que venían las plagas, y acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 12. Vamos a ver algunos versículos en Éxodo capítulo 12. Vamos a ver el contexto de la Pascua. El contexto de la Pascua, por supuesto, que es la Escritura. Y en Éxodo capítulo 12, después de que Moisés le anticipa al faraón, le habla, hay un Dios que es un Dios santo, pero también es un Dios de ira por el pecado. Arrepiéntete, faraón, danos la libertad. Tantas oportunidades tuvo este hombre como las tiene el mundo. Y llega la 10ª plaga y ya le dice que la 10ª plaga era la plaga de la muerte, y llega la celebración de lo que va a ser la Pascua. Le anuncia que los primogénitos van a morir, pero dice la Escritura en Éxodo capítulo 12 versículo 1: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, principio, un nuevo comienzo. Será un principio para vosotros, será el primero de los meses del año. Versículo 3: hablad toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeño que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatos a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardarás hasta el día 14 del mes. O sea, 4 días desde el 10 al 14, donde lo examinaban. Dice: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejarás hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra, y este día será en memoria. Más adelante el versículo 26 dice: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Responderéis: es la Pascua de Jehová. Ya ahora se oró. El contexto. Hay varias cosas interesantes que vamos a ver rápidamente. Comienzo de año, un nuevo comienzo. Dejan la esclavitud y van a iniciar una nueva vida. El cordero 4 días, sin defecto, sin mancha, aun si no se dejaba atar y se rebelaba, no servía, era una perfección absoluta. Derramaban la sangre. Ahora, en la muerte del cordero tenía que ser totalmente asado o hervido. Asado.
ni pasado por agua. ¿Por qué? Porque si lo hervían, la carne se podía desmenuzar al pasar. Y el cordero que tenía que ser perfecto, porque no se podían quebrar los huesos. Era todo un ritual. Pero es increíble la perfección. En la cruz, sus huesos no fueron tocados. Tenía que ser asado. 4 días a la perfección. Pero la sangre en el dintel, el ángel pasaba, la ira de Jehová sobre el pecado iba a venir, porque la paga del pecado es muerte. No es que Dios es un Dios injusto, es un Dios perfecto, es un Dios santo. Pero la sangre en el dintel del pueblo de Israel iba a salvar a los israelitas. La Pascua de Jehová, del Dios santo. ¿Qué significa Pascua? Los judíos saben que es pasar por alto. Esa es la palabra, pasar por alto. El ángel pasa por alto donde está la sangre en el dintel. ¡Qué historia! Y se la iban a tener que recordar a sus hijos, porque sus hijos pequeños en un momento cuando celebraban la Pascua iban a preguntar ¿qué significa esto? Y los padres la explicaban. Ahora, yo les dije que era el contexto, pero ¿qué es la celebración? A ver, yo le dije a mi hermana si por favor me puede colocar Deuteronomio capítulo 6. ¿Para qué? Deuteronomio capítulo 6. Versículo 6 y 7. No lo busquen, yo les voy a leer. Miren, este ritual, cuando empecé a estudiarlo, agradecí por la vida de mi amigo que me dijo la Pascua. Porque yo digo, no es posible que este pueblo de Israel no vean a Cristo. Algunos lo han visto. Pero aún en las pequeñas cosas que Dios les pedía, allí está Cristo. Allí está Cristo. El contexto, después sigue la celebración. ¿Cómo celebran la Pascua? Más o menos, por supuesto que no es a la perfección. Han pasado casi 2000 años. Entonces, ¿cómo celebran? Ellos lo celebran con 4 copas. ¿De dónde sacan las 4 copas? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Por tanto diréis a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré. La primera palabra, os sacaré de debajo de las tareas pesadas. La segunda palabra dice, y os libraré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré. El pueblo judío tenía 4 copas. Podemos poner ya la foto, por favor. Ellos celebraban con 4 copas por este versículo. La celebran todavía. Ellos celebran 4 copas. La primera copa es la copa de la santificación. Yo sacaré, yo redimiré la copa de la redención. Y la primera copa es la copa de la santificación. Miren qué hacían. Celebraban la Pascua después de que lo liberó de una manera. Primero, la mujer llegaba al lugar donde se iba a celebrar la Pascua y tenía que limpiar la habitación totalmente. Por supuesto que el primer tiempo la celebraban en el desierto. Pero después este pueblo tomó este ritual. La mujer primero, el lugar donde le iban a celebrar, totalmente limpio. Era una limpieza exhaustiva. No podía quedar una pelusa. Yo le decía a Analia que para que no se me confunda con alguna palabra colombiana para explicar la pelusa. Lo entienden acá. No quedaba nada. Pasaban el dedo totalmente limpio. Preparaban el lugar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y el Dios santo no permite la mugre, la suciedad. Después la mujer entraba y encendía las velas. La luz llega al lugar, la santificación. Después de que encendía las velas, empezaba quien iba a dirigir aquel lugar la primera copa.
Primero, el que conducía a la mujer oraba y bendecía quién era Dios, el Dios santo y el Dios bendito y el Dios majestuoso, la Pascua de Jehová. Y el que conducía empezaba con la primera copa, la copa de la santificación. Consagración y santificación. Entraban a un lugar santo. Preparaba los panes sin levadura y las hierbas amargas. Mientras todos se preparaban, este hombre se lavaba las manos. El primer lavamiento de manos. Ocurrían 2 lavados de manos, pero en esta primera copa era el primer lavado. Se preparaban, lavaban sus manos y el que conducía la cena levantaba la copa y tomaba. Pero pasaban un platillo con lechuga y con perejil y lo mojaban con sal. Lo mojaban con sal, sí. ¿Por qué con sal? Porque el pueblo tenía que recordar la sal, las lágrimas amargas de la esclavitud. Salían de Egipto, el recuerdo de la tristeza de lo que había sido. Y allí está la primera copa, la sal. Pero la verdura les recordaba que era el comienzo de una nueva vida. ¿Qué ritual? El conductor tomaba 3 panes. Y acá es donde yo digo, ¿cómo no ven al Señor? En ese tiempo todavía no había regresado el Señor y ellos después lo negaron. Tomaban 3 panes y lo colocaban en una bolsa especial. El primer pan lo tomaban y lo ponían en la bolsa entero. El segundo lo partían en 2. Una parte la escondían debajo de la almohada y otra parte la dejaban allí. Y el tercer pan lo dejaban perfecto. La Trinidad. Ellos no lo veían así. Padre, Hijo y Espíritu. El Señor quebrado en la cruz. En la mitad del pan lo esconden. ¿Por qué lo esconden? Porque al finalizar la cena, la madre le va dando indicios al hijo más pequeño, para que lo busque y lo encuentre. Y cuando lo encuentra, lo lleva y el padre de familia le da una recompensa. La paga de redención. Le da una recompensa. Ya los judíos desde chiquitos empiezan a negociar todo, ¿eh? El chiquito va entendiendo la redención. Después de esto viene la segunda copa. La segunda copa es denominada la copa del juicio de las plagas. El conductor toma la segunda copa, la bendice. Nadie bebía la copa hasta que terminara el relato, que le llaman ellos el Agadá. ¿Cuál relato? El relato de la Pascua. Entonces hacían tipo jóvenes involucrados. El padre empezaba a preparar lo que había sido la Pascua. Recuerden, el sacrificio, las hierbas amargas, que significaban esto, y el pan sin levadura. Y empezaba a hacer toda una obra teatral en la casa para que el niño hiciera 4 preguntas. 4 preguntas. Esto lo celebran todavía. La primera pregunta, en ese momento, le hacen 4 preguntas del que presidía la ceremonia. La primera pregunta era: todos los niños a los padres, todas las otras noches podemos comer pan con o sin levadura. Esta noche nos dices que pan sin levadura. ¿Por qué esta noche es tan diferente a las otras? La segunda pregunta: cualquier otra noche comemos todo tipo de hierba, pero hoy nos dicen que podemos comer solo hierbas amargas. ¿Por qué esta noche es diferente? La tercera pregunta: cualquier otra noche no remojamos las verduras ni siquiera una vez, pero esta noche 2 veces. ¿Por qué esta noche es diferente a las demás? Y la cuarta pregunta: cualquier otra noche comemos sentados o reclinados, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Y el conductor tenía que responderlas para que el chico entendiera lo que había sido la mano de Dios liberándolo de la esclavitud. Y la primera pregunta: ¿por qué las otras noches comían pan con o sin levadura y esa noche sin levadura? Porque
el Señor en el libro de Éxodo les enseña que tenían que comer deprisa, no tenían tiempo, pero también de que la levadura es un símbolo del pecado porque fermenta y hincha el pan. Entonces el niño desde pequeñito, ya el padre, que la Pascua se celebraba ante un Dios santo, tenían que comer rápido porque salían de Egipto y que el pecado no tiene nada que ver con un Dios santo. La segunda pregunta le decía, ¿por qué esta noche es diferente con las hierbas amargas? Porque no se podían olvidar de la esclavitud de donde Dios los sacó. Dios los liberó de la esclavitud. La tercera pregunta, ¿por qué? Dice, ¿por qué esa noche mojaban el pan 2 veces? 2 veces porque lo primero, la tristeza, y la segunda lo mojan con algo dulce, con la esperanza de que viene el Mesías. O sea, tristeza y esperanza. ¿Y por qué reclinados? Comían reclinados porque ya habían salido de la esclavitud, pero en ese momento tenían que estar listos y salir rápido porque estaban huyendo. Al final de este relato se leía el Salmo 113 y 114 y se bebía la copa, se veía la copa. Ahora viene la tercera copa. En esta segunda copa ya se comía el cordero, que después de que se destruyó el templo en el año 70, donde ya no hay sacrificio para el cordero, por supuesto que los judíos ponen solamente una pieza del cordero, recordando lo que había sido. La tercera copa es la copa de la redención. El que presidía recordaba lo que había sido la redención, leían el Salmo 115 y el Salmo 118. Nadie tomaba hasta que recitaban esto. Y después, por último, tomaban la copa de la alabanza, la cuarta copa. Y ellos siempre tomaban la copa de la alabanza, o sea, la toman aún celebrando el pueblo judío de esta manera. Hay una silla vacía y un plato vacío. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿a quién están esperando? Al Mesías. Pero ¿quién viene antes del Mesías para ellos? Elías. Ellos, la profecía, todavía están esperando a Elías. Entonces, cuando el pueblo judío aún celebra la Pascua, ese plato y esa silla le dicen a los hijos, allí está, y abran la puerta porque de pronto viene Elías. Pero nosotros sabemos que Elías ya vino. ¿En la persona de quién? Juan el Bautista. Y cuando terminan esto, dicen algo, el próximo año en Jerusalén, porque siempre esperan el regreso majestuoso por la puerta dorada del Mesías. Ahora, vimos el contexto, vimos la celebración, pero vamos a ver lo más importante. Acompáñenme al libro de Marcos, por favor, capítulo 14. Marcos capítulo 14. Quiero mirar el tiempo. Marcos capítulo 14. Versículo 12. El primer día de la fiesta de la Pascua, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo, los 2 discípulos, Pedro y Juan, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entre, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento alto? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos?
Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. La preparación. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino Él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondió y le dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, va a ser entregado según escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que yo beba de nuevo en el reino de Dios. Qué increíble, ¿no? Las 4 copas: la copa de la santificación, la copa del juicio, la copa de la redención y la copa de la alabanza. El Señor celebraba la Pascua de esta manera. Y en este pasaje primero vemos la preparación. El Señor les dice: vayan a tal lugar y van a encontrar un hombre. Decirle que les dé, muestre el lugar donde vamos a tomar la Pascua, y lo lleva. Tienen que preparar todo. Recuerden todo lo que tenían que hacer. Ahora, lo primero que hacían en aquellos lugares era el lavamiento de las manos. Pero recuerdan Juan capítulo 13. Por supuesto que llegaban sucios a esos lugares y siempre tenía que haber una persona que lavaba los pies. En aquellos lugares tenían un esclavo de menor rango que era el encargado de esto. Pero en Juan capítulo 13, la Escritura dice que el mismo creador del universo, el mismo Señor majestuoso que se hizo hombre, como la única posibilidad de que la ira santa de un Dios que exige el pago por el pecado, el mismo santo Dios tomó el agua, tomó la toalla y le lavó los pies a aquellos discípulos. ¡Qué increíble! El soberano, lavándole los sucios pies a los discípulos. En algún momento Pedro se dio cuenta de tan grave cosa y le dijo: no le permitía. Y el Señor le dijo: es necesario, o si no, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo: lávame todo. Pero hermanos, en ese pasaje lo principal está en el versículo 1. ¿Por qué le lavó los pies? Dice el versículo 1 del capítulo 13 de Juan: porque con amor extremo los había amado, los amó hasta el fin. El servicio con amor, el Dios majestuoso demostrándoles que a pesar de todo eso les amaba de una manera increíble y les lava los pies. Pero también en ese momento de preparación ocurre la traición. Lo vemos en el pasaje. Imaginemos los discípulos. ¿Cómo es posible que uno de nosotros lo vaya a traicionar? Y por eso se preguntaban: ¿seré yo? ¿Seré yo? Hubo una autodesconfianza en cada uno. ¿Seré yo? Pero qué bueno que es la autodesconfianza, ¿ah? Es bueno examinarse uno. ¿Seré yo? Porque la autodesconfianza examina el corazón. Aquel que esté firme, mire. Siempre tenemos que estar atentos. Y después de tantas posibilidades, el Señor viene y mojaban el pan sin levadura en vinagre
habían tazas para 4 donde mojaban esto, lo cual nos da la idea de que Judas estaba lejos o cerca, estaba muy cerquita, tan cerca del Señor. Tuvo que haber sido muy cerca, porque el Señor en aquel momento lo dice, taza para 4, estaba muy cerca, no fue un extraño, 3 años con Él, testigo presencial de su esplendor, de su majestad. Era responsable Judas de su decisión, porque no era un títere, no era un títere ni de Dios, ni era un títere del diablo. Tenía su responsabilidad, era su libertad de ser responsable entre hacer o no hacerlo, pero ya Judas tenía su decisión tomada. El Señor le dice el Señor que era mejor no haber nacido, que le sería mejor no haber nacido, por supuesto, porque el juicio de la ira de Dios, si no tenía a Cristo en su corazón, si no era un hombre salvo. Los sacerdotes y el Sanedrín, ¿recuerdan ustedes? ¿Querían apresarlo? Sí, pero ¿qué decían? ¿Durante la Pascua? No. Durante la Pascua no podemos llevar a Cristo ante las autoridades, no podemos apresarlo, porque hay mucha gente en la Pascua y se nos va a venir tremendo problema. Pero en el soberano plan de Dios majestuoso tenía que ser en la Pascua, porque era el Cordero que iba a cumplir con todo esto. 1500 años atrás el pueblo había celebrado la primera Pascua por Moisés, pero en Cristo venía la perfección. Hizo las cosas a su manera, pero la Escritura dice que en ese momento no solamente hubo una preparación, hubo una traición, sino dice el versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó el pan, recuerden el pan, y bendijo y lo partió y le dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Qué copa es esa? La copa de la redención. Pero miren algo, en ninguno de los evangelios, si ustedes lo leen detenidamente, en esa cena había un cordero, o se habla de cordero en ninguna parte de los evangelios, de los 4 evangelios, en el aposento alto, en la cena se nombra el cordero. ¿Por qué? Porque el cordero estaba sentado con ellos. El cordero estaba allí. El cordero para el sacrificio era él. Este es mi nuevo pacto. Y el pueblo judío sabía que un pacto se celebraba con derramamiento de sangre, donde las 2 personas pasaban por él. Y era un pacto de palabra. Pero ya estaba diciendo, Cristo es el nuevo pacto, la nueva Pascua. Todo eso que celebraba el pueblo era una sombra de la perfección. Ya no van a tener más necesidad de sacrificios una vez por año. Es un sacrificio eterno una vez y para siempre. Y es la introducción para la Pascua. Por eso la Escritura nos muestra que aquí era la tercera Pascua, mi cuerpo y mi pan, partido en el Calvario, la copa de la redención. Alguien dijo así, no había cordero en la mesa porque Jesús estaba sentado en la mesa. Un escritor. Después pueden buscar 1 Corintios 5:7. Por eso se denomina Cristo es nuestra Pascua. Ahora, es interesante que la Pascua el pueblo judío la celebraba con la familia, papá, mamá y los hijos, un cordero por familia. Pero yo en esta última celebración veo que el Señor está sin su familia cercana, ¿no?
Yo no veo allí a María ni a sus hermanos. Pero los discípulos tampoco estaban con sus familias. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban con sus familias? Porque Jesús desde ese momento empezaba a crear una nueva familia. La familia de la fe. La nueva familia de la fe. La familia la inauguró, la familia de la fe la inauguró allí. Ya no somos más seres individuales, hermanos. Somos nosotros, la familia. Tenés al lado a tu hermano. Somos la familia de la fe. Los redimidos por el Cordero. Es una nueva familia. Pero en el versículo 25 dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Cuál es esa copa? La cuarta. Pero no la tomó. Tomó la tercera que iba a ser el sacrificio. No tomó la cuarta. Porque la cuarta la vamos a tomar todos allí. La cuarta va a ser la copa majestuosa de la alabanza, con la misma presencia del Cordero como Rey soberano. Es la Pascua. Pero hermanos, cuando Cristo salió de aquel lugar, se tenía que cumplir todo. Isaías 52 y 53. El Cordero inmolado cayó de amor, hizo silencio, llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, maltratado, oprimido, humillado. Isaías 53. Léanlo en la casa cuando lleguen hoy y adoren al Señor. 800 años antes, el profeta hablando de lo que iba a ser el Cordero. El Señor sale de la cena, Judas sale, vienen. La Escritura dice que lo ataron de manos. ¿Lo ataron? Sí, Dios, con un solo sonido de su boca, se hubieran muerto todos. Se dejó atar. El Cordero perfecto. Pilato no encontró nada, Herodes no encontró nada, el Sanedrín no encontró nada. La Escritura dice que era sin pecado. El Dios santo, Dios majestuoso, sin mancha, sin contaminación, perfecto. Era la única solución. Cristo no es una religión, es una perfección del mismo Dios que tenía que venir a cumplir todo. El Cordero. Por eso Juan capítulo 17, como gotas de sangre ante el Padre: pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. No había otra solución. Los juicios. Atado primero ante Anás y Caifás. Por supuesto que estaban bajo la esclavitud romana, no podían determinar la muerte. Tenían que llevarlo donde Pilato. No encontró nada, pero escuchó que era de Galilea y se quiso sacar todo de encima. Herodes supersticioso lo quería escuchar, no le respondió nada, lo devolvió ante Pilato. Pilato intentó, hasta se lavó las manos y dijo una frase que tiembló. Cuando los judíos le dijeron: su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Sabemos lo que hemos vivido, ¿no? Soltaron a Barrabás. Los judíos castigaban con 39, con 40 latigazos menos uno. Los romanos no. La crucifixión no era para los romanos, sino para otros ciudadanos y homicidas, lo peor. No lo utilizaban ni para ellos mismos. Los historiadores dicen que era la peor de las muertes. Se tenía que cumplir, inmolado. 2 torturadores. Cuando se cansaba uno, seguía al otro.
el látigo flagrum tira de hueso y metal, desgarraba la piel, los músculos, la corona, la humillación, porque era el Cordero. Era el Cordero. Tenía que ir allí a esa cruz. Los romanos mandaban quebrar los huesos. ¿Por qué? Porque era tan cruel esa muerte que al quebrarle los huesos el cuerpo se venía y asfixiaba a la persona y moría más rápido. Pero en él no quebraron sus huesos. Tenía que cumplirse todo. Y murió en aquella cruz. Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque la ira de un Dios santo sobre el pecado pasará por alto con aquellos que creímos por fe en esa sangre por nuestros pecados. Porque Dios es santo. Exige un pago. La ira de Dios va a ser. Pero Él llevó allí, como dice Isaías, nuestro pecado. Pero la Escritura nos habla de que no era un cordero común, sepultado, y al tercer día resucitó y venció la muerte. El mismo Dios soberano tenía que resucitar, porque a los judíos les había dicho: yo soy, y yo soy no podía quedar en la tumba. Y los historiadores siempre intentan comprobar que esto es falso, y es lo más real que hay, y lo encuentran por todas partes. El mismo Cristo resucitó al tercer día. Y 1 Corintios dice que apareció a Cefas, a Jacobo, a los 12, a 500 y después a Pablo. Y si Pedro tuvo miedo en el momento de la cruz ante una criada y lo negó, dice la Escritura que terminó llorando amargamente, pero en Hechos capítulo 2 se levanta y les dice a ese mismo Sanedrín: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿De dónde tomó tanta valentía? Porque se encontró con un Cristo resucitado, o si no hubiera seguido igual. Jacobo, el hermano del Señor, que en los evangelios se burlaban y le negaban. Dice la Escritura que fueron uno de los pilares en la iglesia de Jerusalén. También murió martirizado. Y por último, Pablo, aquel que consintió en la muerte de Esteban, aquel que esta ceremonia la celebraba a la perfección. Camino a Damasco, se encontró con un Cristo resucitado y dio su vida por causa del evangelio. Cristo ha resucitado. John McDowell, que lo escuchamos tanto hoy con libros, a él le pidieron, porque era un catedrático, que estudiara que era una falsedad todo esto, y cuando llegó a la resurrección cayó y escribió en su libro unas palabras que me animan a mí. Los hindúes, con sus millones de seguidores, la tumba de su Dios está allí, y los musulmanes igual, los mahometanos igual, pero si nosotros vamos a la tumba de nuestro Dios, está vacía. Ha resucitado Cristo, nuestra Pascua, es un Dios vivo. Por eso, hermanos, vamos a la cruz, no solamente en el momento de la salvación. Yo voy a la cruz en todo momento. Tenemos que amar esa cruz, porque en la cruz voy a confesar diariamente. ¿Por qué? Porque después de que resucitó, ascendió, intercede por mí, es mi abogado. ¿Quién me acusará si ya pagó por mí? Pero también voy a buscar poder, porque resucitó, y voy a adorar a ese Salvador. Pero terminando, si no tienes a Cristo, por favor,
en este día de reflexión, Dios es un Dios santo, es un Dios puro, majestuoso, como celebran ellos cuando preparan todo. En ese Dios, a ese lugar no puede entrar nada sucio. Es un Dios santo que exige el pago por el pecado. Y la Escritura dice que todos nosotros somos pecadores. No hay justo ni aun uno. No tenemos excusa porque algo hemos hecho mal en algún momento. Y la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios, separación eterna. Por eso Dios habló del infierno, Cristo habló del infierno, separado eternamente de un Dios santo por el pecado. No puedo hacer nada para arreglar eso, ni obra ni religión, pero Cristo hizo todo. En aquella cruz murió, derramó su sangre y resucitó, porque de tal manera me amó que allí fue aquella cruz de vergüenza y de dolor para pagar por tus pecados y por los míos. Es nuestra Pascua, pero tenés una responsabilidad: o creer o rechazar. No es una religión. Creer por fe. ¿Por qué creer? Creer que estoy perdido por mi pecado, merezco la ira de Dios, por mi pecado el infierno. Creer que no puedo hacer nada en esa cruz, pero creer que Él hizo todo y por fe creer en Él como mi Salvador. Aceptar ese regalo de Dios, ese amor tan grande de aquella cruz que murió y resucitó, y voy creyendo aquella cruz por fe y salgo de aquella cruz diferente. Vamos a terminar orando, por favor. Si Cristo, todos con los ojos cerrados, un momento reflexionando en esto, te voy a pedir algo. Si entendiste y quieres creer, habla con Dios en este momento, allí donde estás, con tus palabras, habla con Dios. Un momento de hablar con Dios, de orar, habla con Dios y con tu corazón sincero ante Él, con tu fe puesta en Él, decirle a Dios: hoy entendí que es la verdadera Pascua. Habla con Dios, Él te escucha y conoce tu corazón. Decirle: hoy entendí que es la verdadera Pascua. Soy un pecador perdido. Soy un pecador perdido sin esperanza. Pero hoy creo que Cristo murió por mis pecados. Hoy creo que Cristo murió por mis pecados y que resucitó al tercer día. Creo esto hoy. Y pídale que te salve, pedíselo a Él por fe en Él. Decirle: Dios, sálvame hoy, sálvame. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, bendito Padre Santo, porque tu palabra es perfecta. Gracias porque podemos celebrar la verdadera Pascua. El juicio de Dios no pasará sobre nosotros. Gracias porque eres el Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, por amor a pecadores como nosotros. Y Señor y Dios bendito, gracias por esta nueva familia que tenemos, la familia de la fe. Bendito Dios, que te amemos, que reflexionemos en eso, que amemos esa cruz. Y gracias porque esa cuarta copa la tomaremos un día glorioso en la eternidad, por amor a nosotros. Te alabamos, te adoramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.